Ahora sí, buenas noches. Eh, sí, bueno, soy su nuevo profesor de la materia de electricidad del automóvil. Estaba revisando los componentes acerca de lo que el otro profesor ha dejado en la plataforma. No voy a mover nada porque tengo que seguir tal como está y acomodarme a las circunstancias que me dijeron en la mañana, ¿sí? Para dar clases. Está todo improvisto para mí. Pero ahí estamos los retos para poder aceptarlos. ¿Sí? Como se dice, nada es imposible en la vida. Sí, mi nombre es Ángel Guillotina. Les voy a acompañar en estas 5 clases, comenzando el día de hoy, en la materia de electricidad del automóvil. También de clases en otra universidad, entonces por eso me hicieron en el horario de la noche. Entonces vamos a comenzar. Bueno, en la diapositiva que les voy a presentar, voy a comenzar desde la parte de abajo hacia arriba, ya que primero tenemos que conocer qué es el concepto de electricidad. Sí, entonces vamos a ver lo que es el concepto, porque aquí han puesto las baterías, pero las baterías vamos a verles después. Primero vemos esta, está todo, esta diapositiva que estaba viendo, pero sí, entonces sí vamos a ver la batería, pero voy a comenzar desde, como les digo a ustedes, de abajo para arriba, para comenzar en orden, ¿no es cierto? De esto de la electricidad del automóvil. Ingeniero, Sí, ya, permítame y disculpe que le corte ahí. Me dice que vamos a empezar de abajo para arriba. Entonces, verá, pasa que la tarea número 1 nos toca hacer justamente de la unidad 1 de lo que es batería. De abajo para arriba me dice no, que va a no, no, empezar no, 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 no. por sistema de iluminación. No, me refiero a que de la diapositiva de aquí. Ah, ok. Ok, ok. Ya, otra consulta. Disculpe, yo siempre en las clases soy así medio preguntón para aclarar la No se situación. preocupe. Tenemos, tenemos un inconveniente. Usted me dice que está nuevo y todo. No sé qué pasa con la institución que nos cambió de tutor, porque incluso ya habíamos recibido una clase. Pero el material de realizar las tareas, donde dice la nota 2 del taller que vale el 10%, en esa tarea tenemos una parte donde nos dice resolver los siguientes ejercicios, pero no tenemos ejercicios en el archivo de Word. Ya, voy a dar la clase y de ahí hacemos las preguntas. ¿Qué les parece? Sí, Perfecto, perfecto. ahí Ok. ahí les comunico y me dicen todo eso, porque la verdad de recién estoy teniendo. Sí, Listo, ingeniero. no se preocupe. Entonces lo que les decía a ustedes, que, que vamos a empezar nosotros a identificar qué es a qué se refiere esto de circuitos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a empezar con unos conceptos chiquitos acerca de lo que es la electricidad. Ustedes saben que existe la teoría de la electrónica, que hay 4 tipos de fuerzas que son comunes en todo el universo. Estamos hablando de estas fuerzas que son el electromagnetismo, la gravedad, fuerzas débiles y superfuerzas. Entonces, las fuerzas del electromagnetismo es muy común en la Tierra, gracias a lo cual se consigue la electricidad y la electrónica y todas las ventajas que se van a derivar acerca de la creación para la utilización de la energía. Entonces, el electromagnetismo es
común en todo el universo, al ser una partícula de los átomos, ¿sí? Al ser una partícula de los átomos, para tener unos conocimientos básicos de qué es la electrónica, que es necesario tener para un concepto, ¿sí? De qué es el átomo y algunas de sus partículas, en especial de los electrones. Ustedes saben que positivo en un átomo son los protones y los electrones son negativos. Para las personas que no me estaban comprendiendo lo que les estaba hablando. Entonces esto, ustedes saben que todo lo que está al alcance de nuestra vista está formado por lo que se le conoce como materia. Lo que vemos, lo que tocamos, bueno, queda ahí bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos cuerpos combinados entre sí se van a formar objetos tangibles, como pueden ser árboles, hasta nuestro propio cuerpo. Tangibles quiere decir que se puede tocar. Entonces, los cuerpos simples son aquellas partes de la materia que está construida una determinada familia. Entonces, aquí nosotros intervenimos lo que viene a ser el átomo. El átomo, ustedes saben que como les dije, tiene una particularidad o una serie de partículas. Estas partículas, como les dije, pueden ser positivas y negativas, que se equilibran entre sí, formándose un conjunto que es capaz de determinar el tipo de cuerpo simple a lo que pertenece. Los átomos, ustedes saben, este es un átomo. Aquí tenemos los protones y aquí tenemos órbitas. En estas órbitas están los electrones. Entonces, ¿qué trato de decirles aquí con ustedes? Es que este átomo se va a componer de un núcleo. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo es de esta parte de aquí. Este es el núcleo. También se componen de cargas neutras, ¿sí? ¿Cómo son los neutrones que están por aquí? Y partículas con carga negativa, que son los electrones, y me faltan estos de carga positiva, que son los protones. Entonces, además de estos electrones, los electrones giran alrededor, ¿sí? Estos giran alrededor del núcleo, dependiendo del átomo. Pueden existir electrones libres para moverse. Entonces, en función de la naturaleza de los materiales, o sea, cada material posee más electrones libres que otros, ¿sí? Entonces, por lo que estos pueden estar diferenciados por grandes grupos. Entonces, así tenemos nosotros los que son los conductores eléctricos, como son el cobre, el aluminio, la plata, el oro, y también los materiales que poseen gran cantidad de cargas libres, como son los aislantes. Entre ellos tenemos madera, vidrio, plásticos. Estos no poseen cargas de electrones porque no se pueden mover. Y por último, nosotros vamos a ver los semiconductores. Como tenemos un ejemplo de silicio, sí, acá, lo que les digo a ustedes, que tenemos los conductores, estos tienen un paso libre. ¿Quién pasa aquí? De resistencia para el paso de los electrones. Los aislantes, es lo que le digo,
que aquí va a tener dificultad para pasar un electrón. ¿Sí? Entonces los átomos son eléctricamente neutros. Neutros cuando tienen los mismos protones y los mismos, perdón, los mismos electrones. ¿Sí? Entonces estos electrones pueden escapar de sus órbitas y moverse a través del material. O sea que esto es para irse. Aquí tengo un núcleo, tengo otro núcleo, aquí tengo electrones. Entonces estos electrones pueden ir de átomo en átomo y este movimiento de electrones puede estimularse extremadamente, provocando un flujo de los mismos en el material. Y esto se conoce comúnmente, o sea, el paso de electrón por cada átomo, se le conoce con el nombre de corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, antes de descubrirse la teoría electrónica, se establece que la corriente eléctrica iba del punto positivo hacia el negativo del circuito. Entonces, estos conductores van a tener un positivo y un negativo. Lo que les quiero decir es que a pesar del movimiento real de estos electrones por interior del conductor, ¿sí?, estos electrones desde negativo a positivo. A efectos prácticos se conserva el sentido tradicional de la corriente eléctrica. Sigue establecer flujo de electrones de valencia a través de los átomos. Si bien existen varias maneras de conseguir este efecto, una de las más conocidas es la utilización de los principios del electromagnetismo. Entonces, lo que les decía a ustedes, ¿qué es esto de los conductores y aislantes? Es que es la facilidad de los materiales para conducir una corriente eléctrica y se debe a la presencia de electrones libres dentro de una estructura del material. Cuando mayor sea la presencia de los electrones, mayor será la conductividad del material. Y por lo mismo, los materiales que no poseen electrones libres no van a permitir el paso de la corriente eléctrica. Ejemplo, como les dije, de buenos conductores son los metales. ¿Sí? El carbono y el agua, por el contrario, buenos aislantes pueden ser el aire, la goma, el plástico. Un cable de conducción de electricidad, como los que utilizamos en las instalaciones del automóvil, si se han fijado, el núcleo centro del cable está compuesto por unos hilos de cobre. Ustedes sí se han fijado que cuando pelamos un cable del automóvil, tienen varios hilos. No es como cuando pelamos un cable de la casa, del hogar, que aquí en el interior es sólido. Aquí tienen varios hilos de cobre, no sé si se han fijado. También estos pueden ser de aluminio, que estos hilos están unidos entre sí. ¿Y por qué? Y ahí es donde circula la corriente. Estos hilos recubiertos por una funda de material aislante, o sea, ustedes saben que ya primero está el plástico y luego están estos hilos. De esta forma, la corriente siempre va a circular por los hilos de cobre sin poder salirse de ellos, debido a la gran resistencia que el material de la funda ofrece. En este caso, nosotros sabemos que en el automóvil tenemos cables que están envueltos con plástico. ¿Sí? Entonces, a los semiconductores, que se componen de un modo intermedio, como les dije a ustedes, son conductores y otras veces fuertes aislantes, destacan los materiales, como les mencioné antes, electrónica, ya que pueden ejercer operaciones básicas de control de electricidad. Bien, entonces nosotros vamos a entrar aquí también. Para entrar a esto de la ley de Ohm, tenemos que saber las unidades eléctricas. ¿Sí? Cuando se habla de un movimiento de cargas en electricidad, se refiere a un movimiento de cargas negativas o electrones libres. A esta carga se mide, no sé si ustedes han escuchado la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, aquí por eso viene el nombre y se mide con la carga en columpios. ¿Sí? Entonces la corriente eléctrica a través de un conductor eléctrico
es un movimiento de cargas libres a través de ese conductor por cada unidad de tiempo. Entonces, la unidad de corriente eléctrica es el amperio. ¿Sí? Entonces, aquí voy a hacer. Sí, entonces nosotros tenemos que la unidad de la corriente eléctrica la unidad es del amperio. Y su símbolo es la A, equivale a un columpio por segundo, sobre segundo. Entonces, para las cargas libres se mueven, será necesario aplicar una fuerza denominada fuerza electromotriz, o se le conoce esta fuerza electromotriz como P. ¿Sí? Esta fuerza electromotriz que mide, voy a poner aquí, bueno, la F es de fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz mide los voltios, que su símbolo es V. Son los encargados de producir esta fuerza los generadores. Ejemplo de ellos, la batería que tenemos en el carro o cualquier tipo de pila o acumulador. Siendo real que la corriente eléctrica, en el sentido de movimiento de las cargas, donde no hay exceso de cargas, pueden ser el terminal negativo, hasta donde hay un efecto, hasta donde tenemos un defecto que es el terminal positivo, pero en electricidad se toma como sentido de la corriente eléctrica el de las potencias decrecientes, es decir, desde el terminal positivo al negativo. No sé si ya vamos a entrar a los circuitos que han visto, perdón, puse dos más. Que tenemos aquí una fuente y acá tenemos negativo y comienza un circuito. Digamos que aquí tenemos un control, acá tenemos un foquito y este foquito. Bueno, entonces comienza, como les digo, desde lado decreciente, que es decir, desde el terminal positivo al negativo. Entonces, aquí, para entrar a esto de la ley de Ohm, aquí tenemos la diferencia de potencias. Para definir esta diferencia de potencias entre los puntos de un circuito, se utiliza el término voltio. En honor al científico Alessandro Volta, un voltio, ¿sí?, es la diferencia de potencias que hay entre dos puntos de un conductor que lleva una corriente de 1 amperio. ¿Sí? Entonces, la intensidad de corriente por la corriente eléctrica por amperios, la intensidad de la corriente se mide por amperios. A ver, les voy a poner acá abajo. La potencia se mide en voltios. La intensidad se mide en amperios. B, intensidad amperios A, y la resistencia eléctrica es la magnitud del término ohmio. ¿Sí? Entonces la resistencia es la unidad, va a ser el ohmio. Y este ohmio está dado por la letra griega. Entonces, por el científico, entonces aquí, que un ohmio es la resistencia que tiene un conductor cuando al aplicarse una diferencia de potencia, obtenemos una corriente de 1 amperio. Entonces, la potencia eléctrica, ¿qué podemos decir? Que para definir esto de la potencia eléctrica que consume un todos estos se dan a través de los creadores, de los que descubren. El watt se da a través del escoger gran watt, que es un vatio, es la potencia consumida por un dispositivo, y esto absorbe una corriente de un amperaje aplicable. Entonces, un caballo de vapor CB equivale a 733 vatios. Entonces, ahora sí, con esta pequeña introducción, podemos entrar ya a conocer lo que tenemos en las diapositivas, la famosa ley de Ohm. Sí, aquí tenemos la ley de Ohm. Esta ley de Ohm, el circuito eléctrico más elemental, es el compuesto
por un generador, ¿sí? Ejemplo de esto. Pero bueno, voy a seguir explicando esto. Esta ley de Ohm, yo digo que el circuito eléctrico más elemental es el compuesto por un generador para el automóvil. ¿Cuál es este generador que se da? No soy tan buen dibujante. Tenemos la batería. Entonces aquí en esta batería tenemos este acumulador. Entonces aquí tenemos el positivo, los bornes que les decía, y el negativo. Sí, entonces tenemos ese compuesto por un generador para el automóvil. El generador aquí, como les digo, en el automóvil es la batería. Y un receptor o carga con una resistencia, ¿sí? Resistencia es debe. Tenemos como ejemplo nosotros un circuito de una lámpara, lo que les decía, que está conectado del positivo, sale a esta lámpara. Esta lámpara es donde se va a encender, ¿cierto? Aquí se enciende esta lamparita. Y esto está conectado al borde negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que a través de este cable se va a llevar la intensidad. Aquí esta lámpara va a representar la resistencia y la carga nosotros lo vamos a tener con el voltio. Entonces, de aplicar nosotros la tensión en extremo del receptor, la tensión es del voltaje, ustedes ya se dan cuenta. ¿Qué pasa en los extremos? En este caso, ¿cuáles son los extremos? Los extremos de la lámpara. Aparece el movimiento de carga denominada, como vemos aquí, intensidad de corriente, que va, como les digo, desde el terminal positivo de la batería hasta el negativo, pasando, o sea, todo esto es intensidad, ¿sí? Todo esto pasa pasando por la lámpara y por lo tanto hará que esta se encienda. O sea, toda la intensidad sale desde el borde negativo, pasa por la lámpara hasta el borde negativo. A ver, sale del positivo, otra vez. Pasa por la lámpara hasta el borde negativo. Entonces, la relación entre la tensión y la resistencia y la intensidad se establece a partir de la ley de Ohm mediante la ecuación. Entonces, la I es la intensidad y D son los voltios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esta? Aquí como podemos ver, la ley de Ohm. Se forma este famoso triángulo donde nosotros podemos calcular el voltaje, ¿sí? La intensidad y la resistencia. Nosotros algunas veces lo aplicamos tapando. Si quiero calcular la intensidad, tapo la I y que me dice que intensidad va a ser igual a tapo voltaje y tengo que voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y si quiero calcular resistencia, es igual, tapo la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Pues aquí, este es el triangulito que les voy a dejar aquí. Lo que les he mandado es que para calcular la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Sí? Entonces esta intensidad se calcula en amperios y la resistencia tiene que estar en ohms. Igualmente, para
para calcular la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Sí, entonces esas son las ecuaciones de la famosa ley de Ohm. Entonces también podemos tener otra ecuación de gran utilidad, que es la de la potencia consumida o la potencia que es cedida por el receptor o un generador respectivamente. Entonces esta potencia, ¿sí? Nosotros lo vamos a denominar P, que es igual a potencia. Entonces esta potencia está cedida por un receptor y un generador respectivamente. Entonces la potencia, digo que es igual al voltaje por la intensidad. Y esto nosotros vamos a saber que esta potencia se mide en watts. ¿Sí? Entonces, con respecto, ya vemos que la ley de Ohm, sí, que nos dice que es la corriente que circula por un conductor, es la explicación que le estaba diciendo, ya les expliqué con el gráfico cuál es el conductor. Esta ley de Ohm establece la relación entre la tensión, voltaje y intensidad. Ya les expliqué cómo están relacionados a través del circuito. ¿Quién genera resistencia? ¿Por qué es el voltaje? ¿Y para dónde va la intensidad? Sí, entonces el voltaje y la intensidad de corriente circular son directamente proporcionales. ¿Sí? Y entonces, para comprobar, lo hacemos a través de la ley de Ohm. Aquí voy otra vez, se repite. La intensidad de la corriente, el voltaje y la resistencia eléctrica se relacionan mediante la llamada ley de Ohm. Ya les indiqué, la relación es igual a voltaje sobre intensidad. ¿Sí? Entonces, todos vemos la intensidad de la corriente eléctrica. Aquí está más a fondo cómo están cargadas, que es un flujo de electrones que circula a través de un material conductor, esta famosa ley de Ohm. ¿Sí? El voltaje es la energía necesaria, como les expliqué, o la tensión que se encarga para mover a través de un conductor, o también como les dije que se llama tensión, fuerza electromotriz o diferencia de potencia, lo que les acabé de explicar. La resistencia eléctrica, eso es lo que les dije a ustedes, es la oposición natural que presentan todos los materiales en mayor o menor medida al paso de una corriente eléctrica. Sí, se sigue hablando de la resistencia. Y aquí ya viene a un capítulo nuevo que son los circuitos eléctricos. Sí, voy a explicarles acá. Sí, aquí voy a explicarles sobre los circuitos eléctricos. Sí, sí está bien el audio. Sí, correcto, ingeniero. Tenemos buen retorno de audio de mi parte y la clase está interesante. Bueno, tenemos el circuito, no sé qué pasó, se volvió loco este programa. Entonces, la corriente eléctrica, ¿sí? Lo que les puedo decir de estos circuitos es que la corriente eléctrica va a tener elementos. O sea, nosotros no sabemos los elementos básicos del circuito. Esa corriente eléctrica va a pasar a través de un conductor eléctrico, que es un material
no me quedé, como te puedo decir, con la duda. Entonces tenemos los circuitos eléctricos. ¿Sí? No me quedé con la duda. Entonces lo que les decía es que estos circuitos eléctricos, nosotros vamos a tener elementos a través y vamos a conocerlos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque estos elementos son los que promueven las cargas libres y hacen que estos sean necesarios para aplicar las fuerzas denominadas fuerzas electromotrices. Entonces esta fuerza electromotriz se mide en vatios y son los encargados de producir esta fuerza para que los generadores como la batería o alternador puedan emitir las tensiones. Entonces, ¿cuáles van a ser estos circuitos eléctricos? ¿Cuáles van a ser estos elementos? Estos elementos de un circuito eléctrico básico, ¿sí? Vamos a tener lo que son la fuente. Esta fuente de energía, ¿qué es lo que hace? Es la diferencia, o podemos nosotros destacar que son estas fuentes lo que nosotros vamos a estudiar o lo que nosotros nos conviene son los generadores. Es que transforman la energía mecánica de rotación en energía eléctrica en el automóvil. La corriente eléctrica. Entonces aquí como fuente de energía nosotros vamos a tener los generadores. Continua. ¿Cómo se le conoce? Como CC. Es decir, la corriente es de un valor fijo y esta no varía con el tiempo. Esta tensión o la fuerza electromotriz está puede ser de 12 y 24 voltios. Los acumuladores no nos sirven porque reciben energía eléctrica que transforma en energía química, manteniéndoles acumulados para deshacerse. Esta palabra es los generadores. ¿Sí? También otro elemento son los conductores. Estos conductores son los cables, ¿sí? Que están rodeados de aislantes y se usan para transportar la corriente eléctrica. ¿Sí? Los aislantes, ustedes saben que tenemos nosotros en el automóvil de diferentes colores, ¿sí? Para poder identificar cada cable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? En un vehículo, los cables se agrupan. ¿Cómo se les conoce a los cables? Se les conoce como mazos, ¿no es cierto? El mazo de cables, o sea, todo el puñete. A la carrocería, se han visto que están estos a la carrocería y se protegen en su paso con paneles, con aranceles de goma. Entonces, a la hora de colocar un cable nuevo en una instalación, hay ciertos factores que se debe tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la corriente máxima que puede transportar un cable siempre va a depender de la sección y de la longitud del mismo. Entonces, un cable demasiado fino tendrá una resistencia alta y esto provocará una caída de tensión en el circuito. ¿Y qué va a pasar cuando hay esa caída de tensión? Se sobrecalentará y puede llegar a, inclusive, como nosotros decimos, a fundirse el cable. ¿Se han visto que se hace como chicle? El cable cuando se funde. Entonces estos cables hacen que pueda haber unos cortocircuitos y para reducir la caída de tensión en línea recta. Entonces los conductores que se designan para esta sección se está dado a veces por milímetros cuadrados y estos cables son normalizados. Son normalizados y los más empleados para la electricidad del automóvil, según el establecimiento, según las normas, van entre 0.5, 0.75 hasta 35 milímetros cuadrados de sección del área. Entonces aquí hay la necesidad de instalar un cable en un vehículo, no se puede usar nomás cualquiera. Hay que elegir el que tenga la sección apropiada.
una sección del cable se realiza por la siguiente fórmula, porque ya sé que me van a preguntar, ¿y cómo calculamos? Entonces nosotros tenemos la sección mínima, va a ser igual a la resistencia por la longitud del cable, ¿sí? A ver, no, me equivoqué, creo. Sí. Resistividad por la longitud, esta longitud es del cable, y aquí sí es sobre la resistencia. Entonces ustedes pueden calcular el grosor de los cables. Usted en el internet hay lo que se le conoce como tablas, ¿sí? De cuándo es la longitud del cable y la corriente que se debe llevar. Sí, usted se va a encontrar con tablas, ¿sí? Que van a ver, este es el cable, ¿sí? Aquí está la sección. Entonces, para que ustedes puedan ver un ejemplo, aquí les va a dar la longitud. Esta es la sección que les digo, la sección del cable. Pueden encontrar. Entonces, ahí ustedes van a aliar la sección de los cables de utilizar sin necesidad de utilizar esta fórmula. ¿Sí? O sea, ya les digo cómo pueden. Esto es la base de tablas. También ustedes van a encontrar tablas que pueden indicar la corriente máxima que puede soportar un cable dependiendo, y eso es a través del número de hilos y de su grosor. ¿Sí? Entonces, conectar los cables es unirlos de manera que la corriente eléctrica pase sin dificultad a través, perdón, estaba hablando, sin dificultad, que pueda entre ellos, como les decía, oponerse al paso de los electrones. Los otros, les puedo decir aquí en los elementos, tenemos lo que son los receptores, es otro elemento, o consumidores. Todos los circuitos poseen una fuente de energía y un medio para transportar esa energía materializada por los cables, pero a su vez necesitan algún elemento que consuma energía. Entonces estos receptores, como les dije, pueden ser las bombillas, ¿sí? O sea, los focos, un motor, los elevavidrios, o sea, todos esos son consumidores. Prácticamente todos los consumidores trabajan con corriente, ¿sí? Trabajan con corriente continua, ¿sí? Y por lo tanto, a la hora de la comprobación que se hagan, habrá que tener en cuenta qué es la corriente continua. A ver, un poco de la corriente continua les puedo decir que si tengo una gráfica, voltios, ¿sí? Y tiempo, lo que les decía, que esto no va a variar con el tiempo, va a ser una línea recta. Y entonces nosotros, ustedes saben que el símbolo, por eso cuando les puse el acumulador, es de corriente continua más menos, ¿sí? Y el símbolo de esto de corriente continua, voy a ponerle entre paréntesis, es una raíz, un guión. Entonces, para abrir y cerrar un circuito eléctrico y por lo tanto poner en funcionamiento para un determinado elemento, también se conoce con los famosos interruptores, ¿sí? Entonces existen también diferentes tipos de interruptores, como son de accionamiento, de movimiento, de presión, interruptores de temperatura. Entonces ustedes han de empezar a tener, han de ver en el circuito, en el automóvil, diferentes tipos de interruptores. Entonces nosotros vamos a ver lo que nos ha puesto el otro profe en las diapositivas, tipos de circuitos. Entonces ya conocemos nosotros los circuitos de corriente continua. Lo que les dije a ustedes, tenemos la resistencia,
bueno, aquí tenemos otros símbolos y la corriente, ¿sí? Tenemos los circuitos de corriente continua que ya vamos a ver. Esto aquí viene, es lo que nos entra a lo que son los tipos de circuitos, ¿sí? Entonces, ¿qué son estos tipos de circuitos? Voy a seguir explicando acá. ¿Sí o no? ¿Sí me escuchan o ya se fueron? No, 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 clarito estamos. Aquí de mi parte, presente. Ya, listo. Entonces, tenemos tipos de circuitos. Como ya sabemos, los componentes de un circuito, ¿cuáles son? Los básicos son la fuente, los conductores, los receptores. Y entonces estos tienen conexiones de distintas formas. Aquí es donde, por eso vienen los tipos de circuitos, obteniéndose así rendimientos diferentes. Entonces nosotros podemos distinguir fundamentalmente varios tipos de circuitos, o como se les conoce, como conexión. Entonces estas conexiones que les digo a ustedes pueden ser simples, en serie y en paralelo. Paralelos o mixtos, ¿sí? ¿Qué es un circuito eléctrico simple? En un circuito de estos hay tipo o tiene la característica que hay una batería, ¿sí? Aquí voy a poner circuitos simples, ¿sí? ¿Cuál es la característica que digo que aquí vamos a encontrar? Una batería, ¿sí? Una resistencia y los cables de interconexión. Entonces, si aplicamos aquí la ley de Ohm, se verá qué ocurre cuando se produce un fallo, ya sea de cortocircuito o un circuito abierto. En este caso, el de circuito abierto, y suponiendo que hay una resistencia, el filamento de la lámpara se ha partido. El micrófono, porfa. Entonces, el valor de dicha resistencia se hace, por lo tanto, infinito. ¿Qué es lo que les quiero decir en estos circuitos? Es que si yo tengo aquí una batería, aquí voy a tener mi borde positivo y negativo. Entonces, ustedes, ¿cómo les dije? Estos van a estar conectados aquí y aquí. Vamos nosotros a tener una resistencia y aquí esta resistencia se va a partir, ¿no es cierto? Lo que les digo que el filamento de la lámpara. Aquí se parte, entonces aquí nosotros tenemos lo que es el circuito abierto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir un circuito abierto? Que no habrá circulación de corriente por ese circuito. Entonces, nosotros aquí, esta característica es que la resistencia va a ser infinita. Infinita. Entonces, pues si sabemos que aplicamos la ley de Ohm, que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia y la intensidad es igual al voltaje sobre infinito, nuestra intensidad va a ser igual a cero. ¿Sí? Entonces eso quiere decir cuando nosotros tenemos. Entonces nosotros podemos tener también circuitos al fallo, también con circuitos que tengan al fallo en la resistencia. En este caso, ¿qué digo que puede tener fallos a la resistencia? Para no dibujar otro, aquí abajo les voy a tener que nosotros tenemos resistencia aquí en el circuito. Entonces, cuando nosotros tenemos un fallo, un cortocircuito, en la resistencia, ¿qué va a pasar? En este caso, el valor de la resistencia va a ser cero. Y si aplicamos nosotros la famosa ley de Ohm, cuando tenemos resistencia, nosotros sabemos que intensidad es igual a voltaje, es cero, entonces esta intensidad va a estar dado hacia el infinito. Sí, entonces, eso es la corriente que circula por un circuito infinito, es decir, que esa corriente o ese circuito va a absorber la máxima
máxima corriente que puede dar la batería, pudiendo hacer arder los cables o fundir el fusible si en caso le hubiera. Ahora tenemos qué son estos circuitos en serie. Estos circuitos en serie están formados por una sola línea, donde encontramos dos o más dispositivos eléctricos. Estos dispositivos eléctricos están conectados entre sí. Al final del terminal de un receptor y al comienzo del otro. ¿Qué es lo que les quiero decir a ustedes? Que un circuito en serie tenemos aquí la intensidad, entonces está conectado aquí a través de una resistencia 1, entonces aquí vamos a tener un voltaje 1, este está conectado a través también a una resistencia 2, aquí tenemos un voltaje 2, bueno, y así, un sinnúmero, ¿cómo se puede decir? R sub M, y tenemos un voltaje. ¿Sí? Entonces esto es un circuito en serie. Entonces, ¿cómo se puede apreciar? En la asociación en serie, la intensidad, por eso la intensidad que circula es siempre la misma. O sea, esa misma intensidad va a circular aquí, acá, bueno, las dependiendo cuántas resistencias tengamos. Entonces, mientras que la tensión, ¿qué pasa? Entonces aquí voy a poner que la intensidad en este circuito es la misma en todos los puntos. Y el voltaje, ¿qué es lo que pasa? El voltaje o tensión se reparte. El voltaje se reparte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que digo? Que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2. Así hasta tener un voltaje de subida. ¿Sí? Entendido, ingeniero, lo que es ese tipo de conexión. Entonces, se puede observar que esta resistencia total del circuito en serie es la suma de todas las resistencias. Entonces, también tenemos la resistencia total que es R1 más R2, así hasta R sub n. Entonces, esta potencia, el conjunto, es la suma de las potencias que consume cada elemento del circuito. Entonces, la potencia va a ser igual a la potencia 1 más ¿sí? La potencia 1 más la potencia 2, así hasta tener las diferentes. Entonces, la conexión en serie se puede apreciar que es el divisor de tensión, ya que a la entrada existe una tensión que posteriormente esta se divide por cada resistencia. ¿Sí? Entonces, hasta aquí ha sido la clase del día de hoy. Ahora sí, voy a dejar de compartir y que ustedes me digan qué tal estuvo la clase y las preguntas que me quieran hacer. Bueno, ingeniero Edison Arellano le saluda. De mi parte, muy bien la clase, bien explicada. Me había adelantado un poco en lo que es el material que tenemos en la plataforma sobre los videos de tipos de conexiones en paralelos, en serie, lo que es el alternador. Ya estaba revisando el material y sí estaba, ya reforzamos. En mi parte, reforcé bastante con la explicación que usted me dio, que me acaba de dar ahora. Bueno, espero que sea de provecho para todos ustedes. A ver si me iban a hacer alguna pregunta acerca de los deberes, no sé exactamente, que les dije que iba a dar 5 minutos para preguntar. Ya, sobre las tareas tenemos en lo que es la tarea número 2. Ya, el archivo en Word que está subido en la plataforma dice desarrollar un mapa mental sobre el sistema de encendido. Y abajo dice, nota importante, realizar los siguientes ejercicios en el programa Word, conviértalo a PDF y súbalo a la plataforma, pero no sabemos qué tipo de ejercicios son.
Ya, con respecto a los deberes, déjenme preguntar, bueno, de aquí sería preguntar el día miércoles, porque saben que ya comienza el feriado, el lunes no tener nada de ley en el instituto. Entonces yo voy a preguntar con el señor David, que ahora es el encargado de la parte académica, con respecto al inconveniente del deber uno que me dice usted. ¿Sí? Claro, incluso las tres tareas, la de investigación, la de la tarea número 3, todas tienen el mismo comunicado como nota importante, realizar ejercicios. Bueno, la otra investigación dice que el programa se lo haga en Word. Bueno, esta sí está entendida. Ya Y listo. la tarea número 3 también nos dice ejercicios, pero no sabemos de dónde los sacamos o si nos van a pasar otro archivo. Ya listo. Entonces déjenme preguntar y yo les tengo esta duda, porque la verdad ahorita esa pregunta sí no les puedo responder por el motivo que yo no hice las tareas. Si yo hubiera hecho las tareas para enviarles, tranquilamente les puedo ayudar. ¿Sí? Entonces Claro, eso queda pendiente para el día miércoles en la primera hora. Como estoy en vacaciones de la universidad, tranquilamente me puedo claro, presentar. listo, ingeniero, le entendemos que recién se incorporó con nosotros, entonces no hay problema por eso. Ayúdenos con su número de teléfono y más o menos el horario en el que lo podemos molestar por algún tipo de consulta. Cierto, eso no hay problema. A ver, mi número de teléfono para todos les voy a poner aquí. Ahí está. ¿Sí? Está en el O- chat. El horario, bueno, como yo estoy de vacaciones de la universidad, no hay problema. Bueno, sí, o sea, de responderles enseguida, dependiendo la pregunta, lo haré, pero si la pregunta es un poco más compleja, algo que no pueda responder ese rato, sí me debe demorar un poquito, ¿sí? Pero con todo, ahí está ya mi número de teléfono para cualquier inquietud. ok, perfecto. ¿Nos recuerda su nombre, ingeniero? Lo Eh, último. yo me llamo Ángel Yumikin. Sí, ahí lo puse. Ángel Yumikin. Sí. Listo, ingeniero, eso sería todo de mi parte. No sé, algún compañero tenga alguna otra duda. Aprovecho el momento, creo que ya el ingeniero tiene que ocuparse en otra situación para dejarlo libre. Ingeniero, buenas noches. Disculpe que moleste, una No, consulta tranquilo. sobre acerca de los deberes. Dice que debemos hacerlo en Word y todo eso, pero lamentablemente yo no me encuentro en mi domicilio, yo estoy en mi lugar de trabajo y me es imposible, digamos, estar en un computador para hacer esos trabajos. No sé si fuera posible que pueda hacerlo a mano y escanearlo y subirlo en PDF. No hay ningún, conmigo, la verdad, yo estoy acostumbrado en los trabajos de la universidad, igual les mando que me desarrollen a mano los ejercicios, pero eso sí tiene que ser bien hecho, no vaya a ser un bosquejo ahí a la maldita sea, disculpe la palabra, y debí presentarme como un deber, ¿no? Entonces, si que usted no tiene acceso por el trabajo, no hay problema, coge, lo hace bien hecho, en hojas limpias, bien presentado, lo escanea y sube el deber en formato PDF, no hay problema. Ya, ingeniero, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más? De mi parte, eso es todo. Muchas gracias, ingeniero. Ya, entonces, que pasen buen feriado. Nos vemos el día miércoles o jueves, no recuerdo todavía el horario. Que pasen bien. Nos vemos. Buen feriado. Igualmente, Inge, Hasta luego. que, que pasen lindo feriado. Listo, Inge. Chao, chao. Un gusto.